Vamos a ver. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están, no? Buenas tardes. Y llegamos, así como empezamos hace ya 6 meses, hoy finalizamos, ¿sí? Vamos a tratar de que todos estos conocimientos, bueno, les sirvan a ustedes, ¿no? Que son amplios, ¿sí? Cuando estén a cargo de esta área, o tal vez sirva para enriquecer el currículum, ¿no? Que eso es fenomenal porque nos abre más posibilidades, ¿sí? Para conseguir un trabajo, o tal vez puede ser en este caso de que se considere nuestra formación y nos asciendan, que eso es buenísimo, ¿no? Bueno, yo espero que así suceda, ¿sí? Pero nosotros nos quedó una parte, ver práctica, que en realidad nosotros todo era casi teórico. Hoy vamos a ver liquidación de sueldos práctica, que no hay todavía, digamos, grandes modificaciones, hay que esperar, dicen, ¿no? Que puede suceder antes de fin de año o puede ser antes de las fiestas, ¿no? Que ya tengan bien claro qué va a suceder con la parte de reforma laboral, ¿no? Que eso también nos tiene allí pensando qué podría pasar. Pero como les dije yo la semana pasada, va a estar dirigido especialmente para los trabajadores que están en negro, ¿no? Porque ellos son los que siempre se busca, ¿no? Que se restablezca, que puedan lograr ser registrados. Esa palabra en negro suena muy feo, ¿no? Suena feo. Entonces habría que cambiarle, porque es una inestabilidad la que ellos tienen, ¿sí? Y con esta reforma lo que se busca es esto, ¿no? Que todos aquellos que estaban en esa situación puedan, ¿sí? Pasar a estar registrados, y todos aquellos que ya vienen con la vieja ley, puedan en su momento optar, ¿sí? Y considero que está muy bueno ese fondo de asistencia, que es una seguridad para los recursos humanos, ¿no? La empresa quiebra y ¿qué pasa? Se quedan muchas veces sin el pan y sin la torta, como se dice, ¿no? Bueno, en este caso no, porque ya la persona va como ahorrando, ¿no? Ahorrando sus fondos hasta que llegue ese momento, ¿sí? Y nosotros vamos a ver algunas situaciones que transcurre, ¿no? El trabajador y que ustedes los van a acompañar. Principalmente es el presentismo, ¿sí? Que yo les decía que hay muchos aspectos para hablar de presentismo, donde la ley es muy concreta, muy cierta, ¿no? Donde establece que sí es necesario que los trabajadores no incurran en más de una inasistencia, ¿sí? Eso es clarísimo. Y después es necesario que ellos justifiquen las inasistencias, ¿sí? Para que no se sufran el descuento. Así que vamos a ver si podemos compartir esta parte que es un documento de Word. No es un PowerPoint, ¿sí? Porque tal vez podemos hacer algunas modificaciones, ¿sí? Que nos va a significar un cambio. Aquí tienen los conceptos, ¿no? Que decía yo la semana pasada, que vamos a ver la parte remunerativa y la no remunerativa. Aquí nosotros vemos la situación normal que puede vivir un trabajador y todo aquello que tiene derecho, ¿sí? Hay que decir esa palabra derecho, ¿no? Porque nosotros siempre marcamos las obligaciones y nos olvidamos de todos los derechos que ellos tienen. Tienen derecho a un sueldo básico, ¿sí? Tienen derecho a su antigüedad. Desde que comienza su periodo de prueba, ¿no? Ya empezamos a analizar su tiempo, ¿no? de trabajo. Que vamos a ver después, cuando veamos vacaciones, qué sucede con ellos. Estos adicionales, bueno, aquí ya depende del empleador, ¿sí? Que desee otorgarle alguna recompensa, algún premio, decimos nosotros, por productividad. Eso sí. Y el presentismo, bueno, depende mucho del trabajador en este caso, ¿no?
Y yo diría que también depende de la vida que él lleve, porque tal vez es una persona muy responsable con su trabajo, pero tiene circunstancias que acarrea, ¿no? Y que hacen que tenga que faltar. O que está trabajando y, bueno, sufre un accidente en ese caso, pero allí está totalmente contemplado. Ahí no hay ningún problema. Estos aumentos voluntarios, ay, qué lindo sería, ¿no? Aumentos, que se le dé la posibilidad. Bueno, acá sí, se tienen que dar. Normalmente es cada 6 meses, un año, tiene que darse un aumento. Esto que se están cobrando a partir de, y en algunas provincias lo están pagando ahora, a partir del 15, otros lo están pagando ahora a partir de la próxima semana, ¿sí? O el 18. Aquí en mi provincia se ha extendido porque aquí se paga de una manera tal vez distinta a las de ustedes. Acá el empleado público recibe una quincenita, ¿sí? Que una quincenita es, bueno, un monto que no está cargado en su sueldo y que se lo bonifican, en este caso el 15. Todos los 15 ellos perciben esa quincenita, que es un respiro para llegar a fin de mes en ese caso. Pero no es todas las reparticiones, no todas. Los docentes no cobran quincenita, ¿sí? Porque se dice que cobran más que el empleado público. Y después se han dispuesto estirar, extender el pago, ¿no? De los aguinaldos a partir del 18 al 23 de diciembre, como para que dure. Yo diría que es para que dure ese dinero, porque si no, se gasta en un instante. Este sueldo anual complementario es el que se va a pagar la segunda cuota en este caso, ¿sí? Ya fue pagada la primera en los jubilados en junio, ¿sí? Y en la parte activa en julio, ¿sí? Hay tal vez una diferencia entre activo y pasivo. Después tenemos estas vacaciones, ay, ansiadas vacaciones, ¿no? Que aquí hay que hacer una distinción desde aquel trabajador que todavía no tiene los 6 meses que eran de antes, que ahora se está hablando que son entre 9 y un año, ¿sí? De prueba, ¿sí? Y ahí tienen un solo día de vacaciones cada 20. Esto no se ha modificado, sigue igual. Después tenemos acá, el trabajador puede tener desde 14 días hasta 35 días, cuando ya tienen una antigüedad, bueno, elevada, pero porque se lo merece en ese caso. Y después tenemos estas horas extras, ¿sí? Estas horas extras que son optativas, ¿sí? Ustedes pueden proponerles en ese caso y el trabajador seguro que accede a las de 100%. A las de 50, bueno, no les conviene tanto, pero las de 100 sí. Trabajar los sábados, trabajar los domingos, trabajar los feriados, ¿sí? Conviene porque pueden pagar algunas deudas que hayan quedado. Y después tenemos estos feriados que están incluidos, ¿no? Que se pagan al 100%. Y después tenemos las licencias, que acá depende, ¿no? Las circunstancias que esté viviendo el trabajador o el empleado o la empleada, ¿no? En general, ya sea por maternidad, puede ser, pero ahí ya están contempladas con goce de sueldo siempre, ¿no? Y después tenemos aquellas que nosotros hemos visto que se tomaba en el caso que tenga que donar sangre, decíamos, no eran un tiempo tan extenso, pero se da ese, como una especie de permiso para que pueda restablecerse, ¿no? Y poder seguir con su trabajo. Y acá, bueno, ya tenemos maternidad, paternidad, ¿no? Depende de las circunstancias que va viviendo el trabajador. Y estas no remunerativas, bueno, son todos aquellos beneficios que se le concede al trabajador a él
y a su familia. Sería en este caso porque son las asignaciones familiares. Becas tal vez se les otorga o se da la posibilidad, ¿no? Que reciban, bueno, una especie de posibilidad a aquellos trabajadores o estudiantes, diría yo, de los últimos años. Igual que las pasantías, que es buenísimo, ustedes si tienen la posibilidad de hacer esa apertura a un convenio hacia las universidades para poder dar la posibilidad que los jóvenes realicen ¿sí? Sus pasantías en la organización de ustedes trabajen, mucho mejor. ¿Sí? La edad no saben cómo les abre puertas, ¿no? A los estudiantes, porque uno cuando sale de una universidad no tiene realmente la práctica. Tiene mucha teoría, tiene mucho conocimiento, pero la práctica es la más difícil. Y cuando se hacen las prácticas profesionalizantes, ahí está buenísimo, ¿no? Porque es ir al campo, ir al lugar a donde va a trabajar. Entonces, demos esa posibilidad. Por favor, consideren esa fuente de búsqueda laboral las universidades, ¿sí? Que es buenísimo porque tienen estudiantes que son jóvenes, que se adaptan, que no es difícil moldearlos a la forma que ustedes desean, ¿no? Como un trabajador que ya tiene mucha antigüedad, que es bastante complicado. Y después tenemos este proceso que va a tener algunas modificaciones, seguro, no todavía está fijado, pero que en el caso que los trabajadores pierdan su trabajo porque la empresa quebró, ellos ya tienen, ¿no? Su pequeño fondo. Entonces, eso es muy bueno, ¿sí? Más en este caso cuando se hacen despidos sin una causa. ¿Por qué me despiden? Por reestructuración, dice. Ah, bien, y voy involucrada yo ahí también. Y después tenemos estas, ¿no? Por incapacidad, cuando ellos sufren algún accidente, donde la consecuencia es una invalidez, ¿sí? Entonces ahí sí, el trabajador ya no puede reinsertarse y va a percibir, bueno, digamos, su dinero, pero muchas veces sucede con trabajadores que son jóvenes, ¿sí? Que pierden ya la posibilidad de seguir ascendiendo. Acá vamos a ver, esto está todo explicadito, más o menos está muy sintético. Yo traté de profundizarles un poquito cada uno de los ítems. Después tenemos acá para ver esta parte, ¿no? Que son los aportes y las contribuciones. Para nosotros son las famosas deducciones, o sea que nos van a quitar de aquellos beneficios que nosotros tenemos. Pero decíamos la importancia que tiene la jubilación, ¿sí? Bueno, la ley PAMI, la 19.032, para cuando nosotros ya estamos en una etapa pasiva. La obra social, fundamental, ¿no? Para comprar los remedios, poder asistir a los médicos, ¿no? Donde nos hagan una reducción, ¿no? Tan importante, porque bueno, el trabajador está haciendo sus aportes, no es que, bueno, le regalan la consulta o el 50% en su medicina, no, está aportando. Después tenemos en este caso, que nosotros vamos a ver los empleados de comercio, que es el 2%, ¿sí? Y después si ellos forman parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, también tenemos acá un porcentaje de 0,5. Y después tienen esta antigüedad, que es el 1% por cada año de trabajo. Esto es muy importante, ¿sí? Cuántos años nosotros vamos teniendo, ¿no? Para, bueno, lograr una jubilación. Bueno, cuando digo jubilación, algunas veces me dicen, prefiero seguir trabajando a que jubilarme. Y sí, pasa a ser una diferencia. Pero es muy bueno que ustedes antemano
vayan haciendo tal vez unas pequeñas inversiones, tengan su dinero tal vez, si pueden, depositado, abrir una cuenta, un plazo fijo, ¿no? Como para ir dejando un dinerito para estos momentos donde somos más grandes y que tal vez necesitemos para estudios médicos y demás, que no viene mal, ¿sí? Después acá tenemos la parte práctica. No importan los valores, porque estos, si yo los modificara, mañana sí, siguen cambiando y van a seguir cambiando, pero la forma o los ítems normalmente van a seguir, más allá que algunos ámbitos pueden llegar a cambiar. Nosotros vamos a concentrarnos en este caso en estos datos, ¿no? Que es, si es el sueldo básico, por supuesto que sí, la fecha de ingreso que tiene el trabajador, la fecha que nosotros debemos liquidar. Y tenemos, fíjense acá, que es el 1 de febrero del 2017. Y a nosotros nos toca liquidar el 30 del 4 del 20. Con estos datos, nosotros ya estamos en condiciones de poder cargar y de sacar la antigüedad, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a tener que restar, ¿sí? A 2020 le vamos a restar 2017 y sabemos que el trabajador tiene estos 3 años. Pero para nosotros estos 3 años los vamos a borrar. No nos sirven. Por el momento, la verdad que no. Pero lo vamos a transformar en un porcentaje. Sacamos años y agregamos el signito de porcentaje. A partir de ahí, vamos a tomar el sueldo básico, lo vamos a multiplicar por ese porcentaje, que sería la antigüedad, ¿sí? Y lo vamos a dividir en 100, porque es un porcentaje. A partir de allí, ustedes ya tienen la cantidad de días, ¿no?, que el trabajador ha brindado durante ese tiempo. En este caso son 600 días. Después sí es importante que ya tengamos cómo nosotros vamos a calcular la, la totalidad de la antigüedad, ¿sí? Ya no considerando el 3%, sino ya agregando el valor total en ese caso, ¿sí? Bueno, tomamos el sueldo básico y le vamos a agregar ese monto que ustedes han obtenido, ¿no?, hace un ratito. Lo cargamos, lo agregamos, lo sumamos sería, ¿sí? Bueno, y en este caso ustedes van a tener 20.600 o tal vez sea un valor mucho más elevado. Aquí es muy sencillo cómo nosotros vamos a confeccionar su recibo, ¿sí? Que tenemos el sueldo básico, en cuanto a la unidad, son los 30 días. Acá no tenemos todavía que haya faltado, que no haya presentado algún certificado médico, no, no tenemos nada. Tenemos el valor de la antigüedad, que es el 3%, eran 3 años, y que nosotros estas dos partes ya las habíamos sacado. Hasta sueldo bruto también, ¿sí? Nos estaba faltando solamente la suma, sumar todos los valores. A partir de allí, ustedes con el sueldo bruto van a quitar todas las deducciones, ¿sí? Que sería 20.600 menos los 11%, 20.600 menos 3% que corresponde a la ley y a la obra social tan necesaria. Y después tenemos 20.600, también van a ir multiplicando, porque tenemos que sacar ese porcentaje, y en este caso es del 2. Puede variar. Estos dos ítems depende del tipo de repartición donde ustedes trabajen. Tal vez no sea el sindicato de empleados de comercio. En realidad nos manejamos similar, ¿sí? Algunos factorcitos pueden cambiar, donde ya están establecidos los valores, ¿no? Como puede ser en el caso de la UOCRA, ¿sí? Que sería la parte de construcción en ese caso.
Y después ya tenemos todos los otros montos de otras reparticiones muy comunes como educación, donde es súper complicado, ¿no? Porque ahí se maneja por hora cátedra. No todos los docentes tienen la misma antigüedad, no todos tienen la misma situación de revista que se dice, ¿no? Porque ahí pueden pagarse horas que son tal vez suplentes por un tiempo, que luego caen, ¿no? Que son interinos, que luego son titulares. Bueno, la trayectoria de un docente puede variar infinidades de veces, ¿no? Hasta que logra ser titular en todas las horas. Eso es lo favorable, hasta poder concentrar. Pero ese es en la docencia. Nosotros acá en los empleados de comercio, bueno, ellos tienen sus años, se hacen los aportes, ¿no? Por parte del empleador y luego se jubilan, sin ningún problema en ese caso. Pero acá el sindicato de empleados de comercio hace una quita del 2%. Y luego la federación, si así fuese, si perteneciese, si él paga, en este caso, es del 0,5. Bueno, ustedes ahora tienen acá todas las formas de poder llegar a estos valores. Es muy fácil, ¿sí? Van a tomar la jubilación, ustedes ya saben cuánto es el monto que se quita, que es del 11%, y después tenemos el sueldo bruto, que ya lo habían sacado ustedes, y lo van a multiplicar, en este caso en la jubilación. Luego van a hacer lo mismo en la ley PAMI con un 3%. Se repite nuevamente los mismos valores en el caso de obra social y los van a ir cargando aquí, en toda la parte de descuentos sería, ¿no? Y a partir de ahí ustedes ya tienen, digamos, casi todo el trabajo realizado, porque esta es una situación favorable sin ningún tipo de problemas, ¿no? Que puede darse en algún momento cuando ustedes ejerzan. ¿Y qué hacemos? Después tienen que sumar todos los valores, le van a restar al sueldo bruto esos valorcitos que ustedes han obtenido, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después? Ya tenemos cuál va a ser el monto o el sueldo neto que va a percibir ese trabajador, ¿sí? Y ya está. Esa es una condición tal vez distinta de la que pueden presentar en este caso cuando el trabajador no presenta, ¿no? Sus certificados. Aquí fíjense en este caso, cuando hablamos del presentismo, tenemos que detenernos en algunos artículos, ¿no? De la ley de contratos de trabajo, donde fija en este artículo 40 y que está referido a los empleados de comercio y hace una mirada en dos párrafos. Uno de ellos se refiere a cómo se calcula el presentismo y nos dice que es la 12ª parte de la remuneración del mes. 12ª parte. Entonces nosotros cuando hagamos el presentismo, aparte de otros valores, vamos a tener la 12ª parte. Y después en el segundo párrafo nos habla sobre quiénes son los que pueden acceder, ¿no? Bueno, a estos beneficios. Y después tenemos esto, ¿no? Que nos dice que el trabajador no puede incurrir en más de una ausencia. Es complicado muchas veces, ¿no? Porque es necesario un imprevisto, tal vez tengo una persona a cargo y tengo que faltar, pero no sucede nada. Tengo mi comprobante, lo presento hacia el área correspondiente y queda, ¿no? Justificado ese día, ¿sí? Que es tan necesario. Después acá fíjense que no se va a considerar estas circunstancias. Fíjense, en el caso de enfermedad ya está contemplado, ya está fijado, o sea, no lo tomamos nosotros en cuanto al presentismo. Por enfermedad, ¿sí? En el caso de los accidentes, también acá depende de la circunstancia que va teniendo el trabajador. Y las vacaciones también allí no se tocan, diríamos, ¿no?
Y las licencias legal o convencional sería que están totalmente avaladas, totalmente permitidas, ¿sí? Estos factores no se tocan. Después tenemos aquí, cuando nosotros vamos a conocer las circunstancias que puede ir viviendo un trabajador, ¿sí? Vamos a tener casos, fíjense, si el trabajador falta injustificadamente a su trabajo, nosotros acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a quitar el presentismo? Él faltó injustificadamente. No ha presentado ese certificado tan necesario que siempre le vamos a pedir. En el caso de ustedes, van a solicitarlo o van a recordarlo siempre. Cuando tengan, ¿no?, que faltar en algún caso, bueno, sí o sí, nuestro certificado que pueda avalar esa ausencia y no se quita, ¿sí? Fíjense, acá el trabajador si tiene injustificada, ¿qué pasa? Sí se debe, ¿no?, calcular el presentismo porque no presentó ese certificado. Después tenemos acá, si falta 2 veces, pero acá el trabajador fue el encargado de solicitar y de considerar todas las circunstancias que puede él vivir. Entonces allí no sucede nada. Pero fíjense cómo. Él tiene una ausencia que es injustificada y otra que es una ausencia justificada. Bueno, acá no pasa nada, porque él puede incurrir en una ausencia, pero que sí tiene que justificarla. Ahí no habría problema. No pierde, ¿sí? Después acá, si tiene 4 ausencias que son justificadas, ¿sí? Todas justificadas, acá tendríamos que considerar y analizar cuáles fueron las razones, ¿sí? Ahí como que se pone un poquito más complicado, pero si nosotros conocemos las circunstancias, vamos a evaluar cómo lo vamos a tomar, ¿sí? Varía. Aquí tienen la fórmula para calcular el presentismo, ¿no? Que es muy sencillo. Ustedes tienen el valor básico, el sueldo básico sería, le vamos a sumar los valores totales de la antigüedad, no el 3%, ni el 10%, nada, eso no, es el valor que ustedes han obtenido. Y lo vamos a dividir en 12. Y ya está, porque es la 12ª parte. Listo. Ustedes con esto pueden hacer cualquier ejercicio. Fíjense, vamos a ir viendo que es una situación de un trabajador que se llama Mauricio, que tiene una categoría de administrativo y que el sueldo básico es nada, de 30.000, no importa, simplemente es para que aprendan procedimientos. Y después tenemos la fecha de ingreso, fíjense que es el 1 del 6 del 2015 y tiene después el mes a liquidar, ¿no? Es el 8 de agosto y del 20. Pero fíjense qué pasa acá, ¿no? Él tiene una ausencia, incurrió, si no tiene ninguna ausencia, ¿le tenemos que quitar el presentismo? No, en este caso no. Ahí voy a ver. Ahí, no sé si son preguntitas o... Ah, es Agustín. Hola, Agustín. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, profe? Perdón que la demora. Porta, tranquilo, vos ves tus tiempos. Yo empecé con nota. Estamos viendo liquidación a la parte práctica, ¿sí? Yo les contaba algunas modificaciones que pueden haber. No lo sabemos todavía. Esperemos unos días más cuando veamos si tenemos modificación en la ley de reformas de trabajo o no, o qué aspectos se van a considerar, ¿sí? Hay algunos que decíamos con normas muy positivos, ¿sí? Y otros que, bueno, habría que analizarlos. Tal vez yo creo que sería adaptarnos a esa modificación. Vamos a ver cuál es lo beneficioso. Esperemos. Y estábamos analizando, ¿no?, el presentismo, ¿sí? Donde la ley nos marca y nos establece esta
frase que es muy importante, que la tenemos acá, esta, que el trabajador no puede incurrir en más de una ausencia. ¿Sí? Esa es clarísima. A partir de allí, ustedes y el área administrativa o el área de contable es la encargada, ¿no?, de tener presente estos aspectos. Todo lo demás, y ustedes que les van a solicitar seguro el comprobante. ¿Por qué ha faltado o hay alguna razón, ¿sí?, para que se contemple, ¿no?, y se analice. Y no se quite el presentismo así, porque bueno, faltó y no hay una razón en sí, que puede darse también, ¿sí? Se falta porque, Ma- bueno, considera que no está preparado. Sí, no, decime. le quería consultar directamente Sí, dale, dale. que mayormente las llegadas tardes, o sea, es dependiendo de la empresa la tolerancia que tengan directamente en cantidad de llegada Sí. tarde para tomarlo como decir, no vamos a pagar el presentismo. Ujú. Bueno, a ver, hay que ver, hay que analizar. Si vos vas a la parte eh, industrial, ellos tienen, ¿no? Se marca su tarjeta, el tiempo, saben que no se puede llegar tarde, ahí seguro van a tener el jefe de, digamos, de personal que los está observando y que muchas veces tiene asentado, ¿no? Y acá lo que se busca es que ellos tengan una, digamos, como una conciencia laboral en ese caso. Lo favorable en este caso es que si tenemos un personal que es, bueno, nuevo, podemos darle esa posibilidad, bueno, de conocerlo, de decirle las llegadas tardes, lo que puede pasar. Una vez, bueno, lo consideramos. ¿Qué razones tiene? Tal vez se maneja en el colectivo. Y hubo una manifestación, hubo una circunstancia que no es propia del trabajador, no es porque él haya decidido llegar tarde. Bueno, ahí lo contemplamos. Si esto sigue, ¿no? Periódicamente se da, bueno, ahí ya sí, ¿sí? El área de recursos humanos tiene que conocer las razones y vamos a tener que hacer también una quita de ese presentismo, ¿sí? Pero generalmente es considerando las circunstancias. Suponete un permiso que se pida para un estudio médico, vamos a tomar. Vos esa situación como trabajador la vas a solicitar una semana antes, 3 días antes, con todos los comprobantes que vos tenés turno ese día y que podés volver a trabajar, pero ese horario te lo tienen que otorgar. 24, 48 horas, normalmente es el tiempo estimado, ¿no? Para informar al área correspondiente que vas a faltar. Y después las medias faltas, bueno, se pueden ir considerando y vas a perder el presentismo. Seguro que sí, seguro que sí. Más allá que nosotros hablamos de una falta completa, pero bueno, podemos ir unificándolas y se quita el presentismo. Profe, y una consulta, hay empresas directamente que establecen por contrato que pagan las horas, ¿viste? En blanco, pero terminan Sí, pagando las horas en negro. Eso no es legal, o sea, lo hacen en no, negro. claro, porque Pero cometen eso lo hacen directamente, supuestamente te lo hacen firmar como que ellos te pagan la hora, pero después ellos no tributan las horas en la carga. O sea, ellos pagan en negro para no tributar las horas y que no tengan la carga social directamente del claro, empleado, básicamente, ¿no? es lo que se está buscando ahora. Ah, con la Con esta, reforma laboral esta se está reforma. buscando. Claro, por eso ese aspecto es muy positivo, ¿no? Que todas aquellas personas que no están registradas, sí o sí van a tener que acogerse a esta reforma si se da, que es muy Sí. beneficioso, porque si no Pero, esas personas ujú. años y años van a tener una inestabilidad laboral. Y después, gradualmente, yo creo que todos aquellos que van a mirar, está buena, van a decir, esta reforma. Y bueno, yo también quiero acogerme
Básicamente es como que el dueño que se pasaba de vivo, de alguna manera, y hacía trabajar en negro a los chicos, ahora va a tener que blanquear las horas sí o sí, básicamente. Claro que sí. Por eso si vemos en profundidad, está muy buena, ¿no? Que creo que se va a empezar a valorar mucho más al personal, al recurso humano, en ese Ujú. aspecto, Eso ¿sí? es bueno. Tal vez cuando uno habla que se va a extender las horas y que capaz que sirve o signifique un cambio muy rotundo para la persona, pero habrá que Ujú. ver cómo se va a hacer, cómo se va a llevar adelante. Yo sé que todo cambio implica, bueno, primero un enojo, después un Ujú. reclamo, ¿no? Y después una adaptación, ¿o no? Sí, Son las etapas etapas. Sí. y después la miras y decís, ah, estaba muy buena la idea, pero ya te enojaste, ya pasó esa etapa. Habrá que ver si esto también es beneficioso. Yo digo que es para todas aquellas personas que todavía están en negro, decíamos hace un ratito, ¿no? Que al empleador le conviene tenerlos en negro, pero eternamente, ¿sí? Bueno, ahora no. Con esa reforma no. Bien, sí, yo creo que falta información un poquito más, donde se ve todo lo negativo, pero veamos también lo bueno de esto. Y decíamos recién con Norma, el caso del fondo de asistencia. Eso está buenísimo, ¿no? Cuando vos quiebra la empresa, ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces no se paga la indemnización. Bueno, acá ya vos No, lo vas aportando, ¿no? Y cuando llegue ese momento, tenés tu platita segura. Entonces está bueno. suele pasar que hay muchas empresas que Chao. se dan a la, o Claro. sea, se adaptan al mercado hasta cierto punto, porque Sí, mayormente cuando vos inicias un negocio, que eso yo lo vi cuando estaba trabajando, sí, tienen un lapso de vida de empresa en el lugar donde vos la abrís, ¿viste? Y un sí. tiempo determinado que va a durar todo el negocio que vos querés hacer. ¿Mm? Mayormente suele pasar que a veces, si vos no te administras bien y no cumplís ciertos estándares y ciertas cosas para poder renovar al siguiente año la empresa, etcétera, porque esto es como un negocio, vos todo el tiempo lo tenés, aparte de hacerlo facturar, tenés que ir todo el tiempo renovando el negocio para que el negocio se vaya adaptando a las circunstancias sociales, a la modernidad actual de la sociedad, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Lo que se hablaba era que supuestamente el problema era que la gente llegaba a un punto, los empresarios, que volcaban más los intereses personales que de la propia empresa, que a la propia empresa en sí. O sea, de alguna manera, y eso terminaba pasando que se daban como a la quiebra, entre comillas, Sí, echaban un montón de gente y no le pagaban nada, como ha pasado en muchas fábricas textiles en Buenos Aires, ha pasado en sí, muchas fábricas en Córdoba directamente capital, y yo conozco un montón sí, de gente que se ha quedado sin trabajo, que los han despedido porque han cerrado la fábrica, y va a decir, pero no te das cuenta, pero, y en este caso, un fondo auxiliar, en este caso, le está bueno porque genial. tendría eso, viste, de poder Sí, tener que cobrar después de estar en una situación donde se dan de baja, porque eso es como pasó con Garbarino, no sé si usted sabe el tema de Garbarino, sí, que se dio a sí, la quiebra, no le pagó a nadie bien. y Bueno, ahí está. Mira eso, si acá en mi provincia pasó también. Se fueron y se fueron, chao. Quedó ahí ese lugar, ¿no? Mucho tiempo estuvo ahí en la espera, en la espera, en la espera y no pasó nada, no cobraron nada. Bueno, eso se busca, esta reforma busca estas circunstancias. ¿Tá? Yo creo que analizándola, leyendo, ¿no? Cada ítem es favorable, ¿sí? Y creo que después todos aquellos que están con la vieja ley van a decir, y bueno, yo voy a optar por esta otra ley que la veo más segura, tiene más beneficios, ¿no? Creo. Y después capaz se unifique, ¿sí? Porque se les va a permitir que puedan traspasarse a esta reforma, pero con el tiempo, con el tiempo. Así que creo que
es bueno. Vamos a ver, ¿no? Todo lo nuevo cuesta adaptación, ¿sí? Y después vemos beneficios, ¿sí? Vamos a ver, no lo sé. Seguimos viendo, así podemos ver algunos aspectos. En este caso, fíjense que Mauricio no tiene ausencias, ¿sí? No tiene, es un empleado brillante, son simulaciones nada más. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que calcular la antigüedad, que es muy sencilla, que ustedes ya lo vieron al principio. Tenemos que tener presente la fecha de ingreso, ¿sí? Y tenemos que tener la fecha de liquidar. Son los datos principales que necesitamos. A partir de estas fechas, vamos a tomar la fecha a liquidar, la fecha de ingreso y vamos a tener años. Pero a nosotros los años, decíamos, no nos interesa por el momento. ¿Sí? Sabemos que él tiene 5 años, pero nosotros vamos a hacer una modificación. Sacamos años y colocamos porcentaje. ¿Sí? Y a partir de allí, nosotros ya podemos calcular su antigüedad. ¿Sí? Eso sí, lo vamos a hacer. ¿Cómo se hace? De manera muy, muy fácil. Tenemos el sueldo básico, que son datos que tenemos, si es un caso a realizar, o en la vida real se da. Y aquí nosotros necesitamos hacer, no colocar los 5 años, no, vamos a hacer un porcentaje, ¿sí? Y lo vamos a tener que dividir. Fíjense cómo quedaría. Así queda, ¿no? Queda el sueldo básico más valor de la antigüedad, ¿sí? Nosotros acá tenemos que dividir en 12 porque la ley ya nos establece cuál es la formulita para presentismo. Y lo calculan. Es muy fácil, ¿sí? Y dividen en 12 y ustedes ya tienen cuál es el valor que corresponde al presentismo, ¿sí? Y ya está. Eso es muy, muy sencillo. Acá lo tienen, fíjense. Acá está y este es el valor que corresponde a la antigüedad. Hacen la suma, ¿sí? En este caso 30.000 más los 1.500, no importa, los valores mínimos están por debajo de la línea de pobreza, pero lo importante es los procedimientos, porque si coloco números más grandes, tal vez se confundan, entonces no. Cuando más sencillo es, mejor. Los sueldos pueden variar y más todavía de repartición con todos los beneficios que pueden recibir, ¿sí? Que yo les contaba recién que acá en mi provincia hay una distinción muy marcada entre una quincenita y que otros no la perciben, ¿sí? Bueno, depende. La parte privada, quincenita ni la conocen, eso no, se paga el sueldo total de manera mensual en ese caso, ¿sí? O puede ser quincenal en las fábricas, el único ámbito que todavía conservan esa modalidad. En la fábrica y en los frigoríficos igual hacen 15 y 15 también. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en mi provincia tienen ellos, hay un convenio, bueno, con el gobierno, ¿no? Porque en realidad esas áreas que son de mucho dinero están manejadas por personas que son funcionarios, en ese caso, ¿no? Que son los dueños que pueden adquirir a esos ámbitos tan, tan caros, ¿sí? Ellos tienen una especie de convenio que puede ser una quincena, pero no es tan así, pero en realidad puede darse, ¿sí? Son arreglos totalmente internos que hace en la provincia, ¿sí? Claro. Como en todos Igual, lados. o sea, no es tan, o sea, no es tan privado, entonces la empresa es más una privada con más pública que privada, básicamente. Sí, claro que sí. Acá vos podés ver solo aquellos capitales que son del exterior, dueños que son del exterior, no tienen estos acuerdos, ¿sí? Ellos solo fijan la llegada, ¿no?
ese convenio que se establece, si ellos pueden, hay un lugar donde puedan instalarse, o tal vez es todo nuevo, o tal vez en el parque industrial quedan fábricas que fueron, digamos, desmanteladas, y ellos vienen y se instalan. Entonces, en ese caso, sí, pero ellos se manejan totalmente distintos, ¿no? Porque Ellos son como empresas, claro, eso que usted dice del tema de los frigoríficos que tienen acuerdo con la política es sí. más algo nacional, y las otras empresas extranjeras que llegan hacen acuerdo igual también con las provincias, Sí. pero se manejan diferentes, ¿no? Se Tienen otros. mantienen, digamos, sus disposiciones en ese Ujú. caso. Tal vez la provincia ahí no puede influir tanto como en aquellos lugares que son, hay amigos, hay conocidos, ¿no? Claro, Que, bueno, que ellos complicado. disponen. Sí, Como en complicado. todos lados debe ser. Sí, en todos lados. Lamentablemente, y ahí en el medio estamos nosotros, los que, bueno, dependemos de las disposiciones, ¿sí? Bueno, o tal vez decimos disposiciones o abusos, muchas veces, ¿sí? Pero bueno, yo creo que también está el voto, la elección, ¿no? Que es donde uno puede decidir algunas veces. Si también no hay ahí unas circunstancias extrañas que lo deben haber vivido, ¿no? En sus provincias, ¿sí? Bueno, nosotros acá, fíjense que vemos la situación que tiene nuestro empleado Mauricio, donde su liquidación no es tan complicada porque no tiene ningún tipo de ausencias. ¿Qué hacemos nosotros? El sueldo básico se lo vamos a pagar los 30 días, sí o sí. La antigüedad ya la tienen. Eran 5 años, borramos años, dejamos porcentaje. Ya la han resuelto. El presentismo, este es un valor convencional. A nosotros nos interesa la totalidad para continuar calculándola. El sueldo bruto lo obtenemos de la suma de todos los ítems. A partir de estos ítems, nosotros hacemos los porcentajes, ¿sí? Las deducciones. Negativas tal vez para cuando somos activos, y totalmente positivas cuando somos pasivos, ¿sí? Porque necesitamos en ese caso de esa jubilación, si acá tenemos la ley, ¿no? La famosa ley PAMI, la obra social súper necesaria, tanto activo como pasivo, y hay que ver si cubren muchos estudios, muchos, eh, bueno, remedios que sean necesarios. Y esto, yo les decía al principio que son optativos, depende de la repartición, ¿sí? Pueden variar los porcentajes en el caso de los empleados de comercio todavía siguen. Vamos a esperar qué sucede, bueno, dentro de unos días que vamos a tener realmente, y ahí vamos a tener que modificar varios aspectos. Liquidación de sueldo va a ser totalmente reestructurado, ¿sí? Y no olvidándonos la ley vieja, la ley nueva, ¿sí? Todavía hay una especie de ítems, de artículos que están todos las modificaciones, pero es decir lo que puede llegar a pasar. No hay realmente una certeza de lo que ya está, esto es vigente, esto se va a dar. Ahora hay que esperar. A partir de acá, ustedes ya tienen cómo van a resolver. Tienen el sueldo bruto, ¿sí? Y van a ir multiplicando por 11, por 3, por 3, por 2, ¿sí? Y 100 por 0,5, y siempre van a dividir en 100, porque es un porcentaje. Una vez que tienen todos estos valores, los van a colocar, ¿no? En los descuentos. A partir de estos descuentos, ustedes lo suman, ¿sí? Y van a tener un valorcito que lo tienen aquí, y allí luego queda por último analizar el sueldo neto. Pobre esta persona, ¿no? Pero no importa, está por debajísimo de la línea de pobreza, ¿no? Es Indigente. un sueldo del 2000, es un sueldo del 2014, 2013.
Sí, sí. Yo, a ver, si nosotros ponemos valores reales, tal vez no lo podemos hacer, pero el procedimiento es el que interesa, ¿sí? ¿Por qué he decidido numeritos pequeñitos? Porque tal vez los cursos lo hacen personas que no tienen el secundario, que me han pedido que contemple esos aspectos y que les es más fácil con números sencillos que tal vez con números un poco más reales o que son un poquito más elevados. El procedimiento con un valor más pequeño o un valor más grande es el mismo, no cambia, ¿sí? Y bueno, acá tenemos a don Mauricio que va a cobrar esto que no le alcanza para nada actualmente, pero bueno, tiene su sueldo, como vos decías, en esa época de 2014, hace como muchos años. Y aquí tienen, ¿no? La resolución total. Ahí tienen. Pero hay que analizar aquí otro aspecto, ¿no? Que el presentismo nos dice, donde hay que analizar esta parte, inasistencias injustificadas. ¿Cuántas tiene? Tiene 2 y son injustificadas. Entonces hay que ver qué pasaría, la ley nos dice inasistencias injustificadas, debe presentar su certificado, no puede incurrir en más de una ausencia, pero que la segunda si se da, tiene que ser justificada. Tiene 2 injustificadas. Vamos a analizar. Pero hay un aspecto más aquí. Fíjense el tiempo. Acá, para la antigüedad tenemos un problema. Porque él tiene su fecha de ingreso el 20 de septiembre y a nosotros nos solicitaban liquidar el 3 de agosto del 20. Acá sucede algo, tenemos un problema con los tiempos, cuando la persona va a cumplir realmente sus años. Entonces, lo importante es hacer de manera gráfica, ¿no? Capaz que ustedes lo razonan y pueden resolver la situación que está teniendo. Pero aquí hay algo, él va a cumplir sus años en agosto, no en septiembre, ¿sí? Ahí hay que analizar un aspecto más. Y hay un caso que nosotros tenemos que considerar el valor de esa inasistencia. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Agregamos una formulita tal vez más, que es el sueldo básico que él percibe, y nosotros vamos a dividirlo en los 30 días. A partir de ahí, ustedes van a tener el valor real que vale una inasistencia, pero él tiene 2 inasistencias, ¿no? Entonces, multiplicamos por los 2 días y sabemos cuál es el valor real que él va a tener. Así como está, lo trasladamos a nuestro recibito, ¿sí? Los ítems, fíjense que siguen siendo los mismos. Tomamos el sueldo básico de 30 días, la antigüedad que son de 2 años, y acá tenemos inasistencia justificada, menos 2, vamos a colocarle, porque nosotros acá tenemos que considerar. Y vamos a colocar el valor que nos dio acá arriba, siempre con un menos. A partir de aquí, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a hacer las diferencias, ¿sí? Y van a obtener el sueldo bruto. A partir de ese sueldo bruto, viene lo mismo. Es muy repetitivo, ¿sí? Van a multiplicar por 11, por 3, por 2, por 0,5, obtienen los descuentos, suman los descuentos y después, ¿qué hacen? La diferencia entre el sueldo bruto más la totalidad de los descuentos y tienen el sueldo neto. No varió tanto, ¿no? Lo único que agregamos es esto nuevo para esta circunstancia, ¿sí? Sí o sí lo tenemos que hacer porque no sabemos cuánto vale una inasistencia. La multiplicamos por 2. Y ya está. Eso termina. Pero
fíjense, acá están todos los datos auxiliares, ¿sí? Ahí siguen, sigue. Tenemos una tercera situación de Carolina, ¿sí? Es administrativa, bueno, fíjense, hay un caso acá que dice sueldo básico sin desglosar, 40.000. La fecha de ingreso es el 21 del 5 del 2002, la fecha a liquidar es el 3 del 8 del 20 y las inasistencias justificadas. Ah, esto hizo muy bien, Carolina, ¿no? Acá todo lo que dice la ley. Presentó seguro sus comprobantes y el área de recursos humanos no puede quitarle el presentismo, ¿sí? Pero acá hay algo, hay una situación. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre tenemos que calcular la antigüedad, donde vamos a considerar realmente los años. Tal vez ustedes los sacan, los reducen, pero es mejor realizarlo y cambiar la palabrita años por porcentaje. Acá después nos dice los días de ausencia justificadas, ¿sí? Nosotros sabemos que corresponde a los 30 días, ¿sí? Bueno, nosotros aquí lo importante es calcular nuevamente lo que hicimos hace un rato. ¿Cuánto vale la totalidad del mes, digamos, o cuánto vale una inasistencia para que nosotros sepamos cuánto le vamos a quitar a Carolina, ¿sí? Lo multiplicamos en 2 días. Y aquí tienen, ¿no? El valor que sale una ausencia de ella. Y luego los multiplicamos por 2. Miren cómo cambia. Tuvimos que acá quitarle esos 2 días. En el sueldo básico decimos desglosado, eran 30, le quitamos, ¿sí? Y quedan 28. Y nosotros vamos a calcular este tiempo. Abajo lo vamos a ver. En la antigüedad no podemos tocarla. El presentismo, aquí sí, vamos a tener que hacer unas circunstancias, porque ella, bueno, no perdió el presentismo, pero allí tiene una circunstancia compleja, porque, bueno, cumplió con la entrega de los certificados, pero nosotros aquí tenemos que calcular de esta manera. Y después tenemos acá el valor de las inasistencias justificadas, que aquí ya lo tenemos, y ya estamos listos, ¿sí? ¿Qué hacemos? El sueldo, sumamos los valores y tienen el sueldo bruto. A partir de allí, lo mismo. Lo mismo. No es tan distinto. Aquí viene la circunstancia distinta, donde vamos a calcular la antigüedad, donde decíamos desglosada, para obtener el verdadero sueldo que va a tener ella, ¿sí? Porque si consideramos que tenía las inasistencias, que eran 2, yo aquí voy a mantener este sueldo básico sin desglosar, que son los 40.000. Pero ella faltó. Yo tengo que quitarle estos 2 días, que ustedes ya los tienen, y sabemos cuál va a ser su sueldo básico ya desglosado. Esto es lo que vamos a considerar. Acá lo teníamos, acá arriba, acá está. Pero le quitamos estos 2 días, ¿sí? Y luego nos queda calcular, ya tenemos listo para hacer su antigüedad, pero con este sueldo básico desglosado, que acá lo tenemos. Nosotros, ¿qué hacemos? Le vamos a sumar el valor, ¿no?, que tiene de las inasistencias. Acá está. Y sabemos cuál va a ser la totalidad. Que acá lo tenemos. Siempre vamos a ir cargando para que tengamos el presentismo. Y luego, por último, ahí vamos a llegar, nos queda, vamos a multiplicar recién por los años, que es el, digamos aquí, sí manejamos años, y dividimos en 100. Y sabemos realmente cuánto es lo que corresponde, ¿sí? Volvemos a cargar, que aquí lo tienen, antigüedad,
de 18% le corresponde muy poquitito, pero no importa. Son valores para realizarlo. Ahora sí, recién estamos en condiciones de hacer su presentismo. Sueldo básico desglosado, el valor que tiene la inasistencia, más el monto de la antigüedad. Y recién podemos dividir en 12. Y tenemos el valor real y ya sabemos. Miren, sigue estando por debajo de la línea de pobreza, Carolina, ¿sí? Más allá de haber desglosado, no desglosado, pero sí o sí lo tenemos que hacer, ¿sí? Donde no va a percibir los 40.000 en este caso. Tal vez es mínimo, pero se debe hacer estos procedimientos. Miren en este caso, donde tenemos a Fabricio, que también es administrativo, donde tenemos un sueldo básico sin desglosar de 50. La fecha de ingreso es el 1 de marzo del 20, el mes a liquidar es el 3 del 8 del 20, y bueno, acá fíjense qué pasa. Hay del 3 al 8. Hay una circunstancia. Y miren qué pasa también. Tiene inasistencias injustificadas, una. Inasistencias justificadas, tiene una. Pero ¿qué pasa? Hizo bien las cosas. Está bien, no pierde, en este caso, el presentismo. Esa parte está bien. Para nosotros tener mucho más organizado, ¿qué hacemos? Vamos a colocar su sueldo básico, lo vamos a dividir en 30 y ahí ya sabemos realmente cuánto vale una inasistencia y hacemos, ¿no? Tenemos que considerar inasistencia justificada como así también la injustificada. Y después nos vamos aquí a nuestro recibito, donde vamos a considerar el sueldo básico, pero le quitamos un día nada más. Este tiene un problema. Miren acá, tiene 5 meses. Esta persona todavía, si estamos con la ley vieja, ¿no? Todavía no tiene los 6 meses, pero tal vez internamente le dijeron sí, porque ya estás en blanco, solo hay que esperar que cumplas realmente los 6 y ya estás listo. Bueno, esto con la ley nueva cambia, ¿no? Se espera los 9 meses, un año, en algunas reparticiones, pero aquí hay un problema. Ya vamos a ver. Y en este caso, fíjense, colocamos las inasistencias injustificadas, que es una, y la inasistencia justificada, que ya sabemos, los valores siempre van a ser los mismos, porque hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? No varía. Que era el sueldo, lo tenemos que dividir en 30. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos todos los valores, obtenemos el sueldo bruto. A partir del sueldo bruto, ustedes hacen las deducciones. Luego, ¿qué tienen? Los descuentitos, ¿sí? Y luego hacen la diferencia y sabemos cuánto es lo que va a percibir de sueldo neto Carolina en ese caso. Aquí fíjense que está todo explicado. ¿Qué pasaría? Sueldo básico sin desglosar, sabíamos que era 50, le vamos a quitar la inasistencia y este es realmente el sueldo sin desglosar, ¿sí? A partir de ahí, ustedes recién van a estar en condiciones de calcular las inasistencias injustificadas con el nuevo sueldo básico sería. Le van a sumar el valor de la inasistencia y ahí sí, ya pueden nuevamente tener el valor real, lo van a dividir en 30, eso no cambia, y ustedes acá tienen el valor de una, y que si es por una, bueno, da lo mismo, no varía, ¿sí? Pero ahí ya lo tienen listo. Acá, fíjense, en el caso del presentismo, sabemos, no perdió porque ella cumplió. Era no incurrir en más de una ausencia, pero fue muy
responsable de presentar, o el área de recursos humanos le dijo, mira, tenés que traer sí o sí un comprobante, si no vas a perder el presentismo. Eso lo pueden hacer ustedes. Y manejan ya el sueldo básico, van a colocar, le van a sumar una inasistencia y le van a restar la inasistencia, seguro que sí, y recién pueden dividir en 12, ¿sí? Si no, todavía no se puede. Y acá ya sí pueden calcular el sueldo bruto. Esto depende, ¿no?, de las circunstancias que vaya viviendo. Desde su rol, siempre cuando ingresan a trabajar, decirle las condiciones, ¿no?, las políticas, cómo me manejo yo como asistente en recursos humanos, ¿no? Eso es muy bueno, ya dejarlo sobre aviso de las circunstancias. Hay algunos que saben estas circunstancias, otros que es nuevo, pero no está de más comentar. Acá tienen, ¿no?, los datos auxiliares y después vienen las horas extras, ¿sí? Estas horas extras que van a ir variando en cuanto a la jornada. Si es una jornada normal de 8 horas, que equivale a 48 horas semanales, una jornada que es insalubre, porque no pueden estar expuestos tanto tiempo, es de 6, y una jornada nocturna que se hace una pequeña reducción, solo de 7. Y acá esto es importante, no se pueden exceder en más de 48 horas semanales. Es exacto. Sí, decimos que esta jornada puede extenderse a 9 porque tal vez se queda media horita más, pero ya se paga la totalidad. Esto está establecido en la ley, ¿no?, de contratos de trabajo. En este artículo 201 queda muy claro cuándo se paga al 50 y cuándo al 100. Acá fíjense los horarios, de lunes hasta el día sábado, hasta las 13, acá se paga al 50. Pero si es a partir de las 21 horas, ya empieza a correr el 100%. Acá tenemos el día sábado, ya después de las 14 hay que pagar al 100%. Sábados y mucho más los feriados, ¿sí? Y acá hay que quedar en un acuerdo si el trabajador va a abrir, el empleador va a abrir las puertas o directamente no se trabaja. Entonces, nosotros tenemos que tener varios aspectos. Vamos a calcular en este caso. Tenemos el sueldo básico, otra vez, por debajo de la línea de pobreza. Tenemos que es de 2 años, o sea que es del 2%. Y después tenemos el presentismo, ¿sí? Ya están calculados, porque me parece que ustedes ya lo comprenden. ¿Qué hacemos? Antigüedad, sueldo básico, el 2% y dividen en 100 en ese caso. Acá tienen cómo ustedes van a obtener el valor del presentismo, ¿sí? Pero nosotros tenemos una opción, en realidad dos, que es calcular el valor día y después tenemos que calcular el valor por hora. ¿Cómo hacemos nosotros? Tomamos, en este caso, cuando ustedes ya tienen la totalidad del valor, ¿sí?, del sueldo básico más el presentismo, tenemos, ¿no?, la totalidad más la antigüedad, ya tenemos el valor. ¿Y qué pasa aquí? Yo digo que es en 25, ¿sí? Que son los días, en ese caso, que el trabajador va a cumplir su jornada de trabajo. Y tenemos que tener la totalidad de horas también, ¿sí? Ustedes primero tienen que tener el valor día para poder luego sacar el valor por hora, ¿sí? Y ahí ya sabemos realmente cuánto es lo que le va a corresponder a este trabajador. Y miren acá, tenemos un mes de una persona que en algunos días sí hace horas extras, ¿sí? Tenemos que ver los horarios, eso es lo más importante. Él trabaja hasta los días sábados
algunos días se queda un poquito más, ¿no? Como acá, en la tercera semana se queda hasta las 3, hasta las 15, el resto hasta las 13, y aquí fíjense los días jueves, hasta las 19 y hace 10 horas, de 9 a 19. No en todas las semanas, sí en la primera y en la última. El resto se mantiene. Sus horarios pueden ir disminuyendo, ¿sí? Solamente el día, bueno, día miércoles, algunas semanas. Nosotros es importante que hagamos este resumen. El valor hora lo tenemos en la primera semana. ¿Cuántas horas realizó al 50%? Sabiendo los horarios. En la segunda semana, ¿cuántas realizó? ¿Fueron al 50%? ¿Fueron al 100%? Depende. En este caso, en la tercera, también, ¿cuántas realizó? ¿No? Acá, ahí es notable que en la cuarta semana hay horas extras, ¿sí? Que hay al 50, no al 100. Y luego ustedes ya tienen el básico, tienen la antigüedad, tienen el presentismo, tienen el valor hora, y acá llega el momento de calcular cuánto le corresponde. Este 1,5 es igual a 50%. Este 2 es igual al 100%. Y ustedes ya tienen los valores reales, ¿no? Ahí saben que son 4 horas de acuerdo a este resumen que debemos realizarlo, y sabemos que son 4 horas al 50 y son solo 2 al 100%. Y luego ya tienen que confeccionar, bueno, su recibito, ¿sí? Calculando sueldo básico, que es el 30 días, la antigüedad del 2%, calculamos las horas extras al 50, que son 4, agregan las horas extras al 100, el presentismo que ya lo tienen, y sumamos. Obtenemos el sueldo bruto y luego vamos a ir quitando, ¿no? Las deducciones, la parte tal vez negativa. Acá tienen todos los datos, por si ustedes quieren repasarlo, y ahí finaliza lo que es presentismo y horas extras. A nosotros nos va a quedar ahí pendiente, yo se los voy a dejar, así como está esto, están las quincenas, que es muy sencillo, y queda vacaciones, que hay que considerar la antigüedad que tenga el trabajador, ¿sí? Y queda, a ver, esperen que vea, queda el SAC, que ustedes saben que vamos a tomar en cada uno de los semestres el sueldo más elevado que tenga en cada uno de ellos. Y es el que va a percibir en cada una de las etapas. Ese se los voy a dejar, porque la verdad no vamos a llegar con el tiempo. A ver, yo se los voy a mostrar. Esperen que lo puedan descargar. No es tan complicado. Está bueno porque le consulto, profe, Sí, para sacarme una duda. diga. ¿Usted se acuerda que hablamos Sí. la otra vez cuando tuvimos los exámenes de el tema de los análisis de puestos, el de gasto, etcétera? Yo le iba a preguntar y me olvidé. Sí. Usted dijo que había una plataforma que hoy en día le facilitaba a la parte de recursos humanos cargar todos los datos directamente Sí. del empleado. Sí. O una aplicación, una plataforma que te hace las planillas, básicamente. O sea, ¿cuál es el nombre para saber? Porque eso es importante para después. Y es que esas dependen de las que la empresa tenga, ¿no? Yo les decía, cargar en Excel es lo más fácil, lo más sencillo, ¿no? De ahí depende, hay algunas que se llaman global, que son las más, digamos, las más conocidas, son carísimas, ¿sí? Por eso muchas de las empresas se manejan con Excel, ¿no? Aprendiendo Excel, ya está. Pero el resto, las empresas multinacionales, en ese caso, compran esas plataformas y es fácil.
Yo digo que se les simplifica el 80%, ¿sí? Pero hay que tener esta disponibilidad, ¿sí? Cuando yo hablé de esas plataformas, creo, no sé si les dije, que son carísimas, ¿sí? Son muy, muy caras y No, hay no, que ver no, la no, no, opción, no habíamos tocado el tema de las plataformas, por eso le ¿no? pregunté, porque yo no tuve las clases, capaz que lo dijo, pero yo le preguntaba porque era algo No, no, no. importante que siempre hablábamos, el tema de cargar los datos del empleado, Sí, los métodos más fáciles, ¿viste? Y está bueno por ahí sí, saber, ¿viste? Para no, sí, sí. capaz en una de Global, esas, la persona que, o la empresa que tiene, te toma, ¿viste? No sabe no sabe esa información de que con otras aplicaciones podés gestionar más rápido la información del sí lo empleado saben. y por ahí le comentas Lo, eso y la compra. lo saben, pero muchas veces vamos a compensar. ¿Me conviene? Tengo que producir y tengo que tener disponibilidad para tener acceso a estas plataformas, que una que tienes que tener la persona quien enseñe el manejo, ¿sí? Y luego organizar cómo se van a capacitar a todo el personal. Primero empiezan por ustedes, luego la parte contable, administrativa, y luego van, ¿no? Por todos los departamentos. Son buenísimas, pero muy caras, muy caras. Eh, no todas las empresas están en condiciones de, de asumir ese gasto. Aquí fíjense, acá tienen los feriados, ¿sí? Que yo les decía, la ley ya establece en sus artículos cómo nosotros vamos a calcular en el caso que el empleador decida que se abre las puertas y se trabaja, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos cuando el trabajador decide, el empleador decide abrir sus puertas, cómo va a variar el recibo del trabajador. Aquí lo pueden ver. Un día normal de trabajo en un feriado, trabajando en un día feriado que no se trabaja. El artículo 50 fija la modalidad. Y fíjense que volvemos al 30 y volvemos al 25. Aquí es notable cómo cambia el recibito, la liquidación, ¿no? Tenemos el presentismo, tenemos el pago de un feriado, que ustedes lo van a calcular considerando el sueldo, ¿sí? Que percibe el trabajador. Luego acá tienen que considerar la antigüedad también, ¿sí? Sí o sí lo tienen que hacer. Y van a considerar, bueno, antigüedad, presentismo y el sueldo básico en ese caso. Y luego hacen lo mismo. Vuelven a lo mismo. Sumamos y empezamos a restar y sabemos cuánto es lo que va a percibir. Y tienen todos los procedimientos y acá tienen en el caso de un recibo de un feriado no trabajado, donde vamos a considerar también esa inasistencia, porque supónganse que el empleador dice, bueno, a ver, es un feriado puente. Trabajamos el feriado puente, pero el resto no lo trabajamos, que puede ser, ¿sí? Este año se trabajó en la mayoría de los ámbitos los 2 días, no se tomó los feriados. Depende, ¿no? Cómo se haya establecido y cuánto están dispuestos a pagar, ¿sí? Y los empleados así deciden. ¿Me conviene venir a trabajar o me conviene quedarme en mi hogar y no asistir? Luego tienen acá las Pasa que vacaciones. perdón, profe, que perdón, Sí, profe, que le interrumpí, justo, porque ¿qué no, pasa? no, Tengo un sí, familiar que está trabajando en una empresa y quería saber yo para consultarle. Porque al familiar mío le ujú, dicen que se lo pagan como si fuese un día doble, un horario doble, o sea, como si ganara el doble. 100%. Pero ¿está bien hecha el porcentaje realmente o se paga un 100% ese feriado? Es el cien por ¿Cómo es ciento, eso? es el 100% porque es doble, es Ujú. el cien por Son ciento 12 días de Más trabajo. de eso, más de eso no te van a dar. No, mucho se hace con que te paguen
el 100%. Ya está, no más, no más, no más, porque no pueden. No, no. Puede ser tal vez, en ese caso, que se compense con un premio por productividad, ¿sí? Como para que motivarlo al empleado, bueno, te pago el 100%, pero te puedo dar un valorcito de productividad que te sirve porque vas a recibir unos pesos más. Puede ser. Son acuerdos allí ya internos que pueden hacerse, ¿sí? Pero registrados es eso. No pida más. No pida más. No, no se va a dar. Después tienen acá las vacaciones, que dependen de la antigüedad, ¿sí? Que esto, si es ley vieja, nos quedamos así. Si es ley nueva, no. Hablamos de 9 meses a un año, recién para considerar las vacaciones, ¿sí? Acá nosotros ya teníamos a los 3, ya sabíamos, empleado que ya posiblemente ya quedó, decían la palabra, quedó. Y esperemos hasta los 6 y te registras. Bien, sabemos que hasta los 5 años solo 14 días de vacaciones. Si no tienen todavía este tiempo, es un solo día de vacaciones cada 20 de trabajo. Y después, más de 5 años, menos de 10, 21, ¿no? Más de 10, menos de 20, ya es los 28 ya el mes, y ya cuando ya tienen los 20 años, ya digamos más de un mes. En este artículo está la formulita para calcular vacaciones, es fácil. Yo creo que es la más sencilla de todas también. El sueldo mensual lo van a dividir en 25. Ese es siempre, siempre, siempre. Y aquí tienen, dependiendo de las circunstancias que tenga el trabajador, se van a hacer la distribución de las vacaciones. Normalmente es desde octubre hasta abril. Esto puede variar. No lo sabemos todavía. Nosotros aquí vamos a considerar lo que ya saben, el sueldo, ya saben la antigüedad, ya saben calcular el presentismo, y aquí lo único que tendríamos que hacer es dividir para saber cuánto le va a corresponder a esta persona por su tiempo, ¿no?, de descanso. Pero aquí hay un paso más, ¿sí? Donde tenemos que desglosar, porque vamos a considerar los días de trabajo y los días que ella tiene de sus vacaciones, ¿sí? Que aquí sucede. Acá lo pueden ver. Aquí. Y después tienen acá cómo varía. Acá tienen los días de vacaciones reales. El total a cobrar, yo sí o sí lo tengo que multiplicar por esos días. Y lo divido siempre en 25. No cambia. El recibo tiene los mismos ítems. Lo único que vamos a agregar, no, en este caso es nada. No se agrega nada. Sí va a variar aquí un poquito en este recibo de vacaciones, donde ya tiene los 14 días. En la unidad tenemos que saber cuántos son los días dependiendo de la antigüedad. Y después tienen aquí el famoso aguinaldo y ansiado aguinaldo, ¿sí? Que se va a percibir 2 veces en el año. Se elige el sueldo que ha cobrado más. Bueno, acá esta persona es de 15.000, no importa, es muy poquito, pero ese es el que se va a seleccionar. ¿Y cómo sabemos lo que le corresponde? Bueno, tenemos el cálculo, que son los 15.000, los vamos a dividir en 2, ¿cuánto le queda? En el caso es obvio, pero lo realizamos. Aquí tenemos el primer SAC, son 180, si no son la totalidad de días. Y el resto es igual, no cambia. Fíjense, manejamos los mismos ítems. Aquí sí, nosotros vamos a decir un SAC que es proporcional, donde vamos a considerar los días no trabajados en estas circunstancias, porque esa persona sacó licencia, tuvo un accidente, ¿no? Y no ha trabajado.
¿no? Entonces, está con un periodo que va a figurar en recursos humanos, largo tratamiento, y ustedes van a solicitar las renovaciones. Pero no por eso no lo vamos a dejar sin aguinaldo. Sí, él va a seguir percibiendo. Vamos a elegir cuál es su sueldo mayor. Y consideramos el sueldo mayor, lo vamos a dividir en 2 y sabemos cuántos son los días que esa persona ha trabajado, ¿sí? Si la persona estuvo presente, no podemos dejarla sin que pague. Tenemos los días trabajados y también los días no trabajados. Y después tienen acá cuánto es lo que les corresponde, pero es mínimo, no importa, pero la idea es que ustedes lo observen. Y después nos quedan, acá ya está listo, cuánto es lo que le corresponde de junio a diciembre para que cobre. Y ahí sí tenemos que dividirlo en 12. Y después nos quedan las famosas quincenas, que son muy poquitas las reparticiones que tienen esta modalidad, donde sí hay ítems que ya son convencionales, por ejemplo, el valor hora ya está fijado, como así también en el caso de la hora de la quincena. Eso ya está regulado, nosotros no nos queda otra que manejarlo. Y en este caso, este aporte solidario, que es en el caso de OCRA, también ya viene fijado, ya está establecido. Lo único que nosotros hacemos es calcular, nada más. Y le agregamos, en este caso, ese aporte solidario. Y Profe, después tienen... le consulto. Sí, diga. Perdón Sí, que le interrumpa cada rato, justo que no encuentro el momento para preguntarle sin interrumpir. sí, Si no, después se nos va la hora dale, y no le puedo preguntar sí, rápido, le voy a preguntar. sí, Mi consulta era con el tema del aguinaldo. sí, Cuando el aguinaldo se percibe en dos partes durante el año, en lo que es junio o julio y sí. diciembre o Sí. enero, dependiendo de la empresa. Mm, La consulta sí, mía es, supuestamente es un sueldo dividido en dos que se sí, percibe en dos partes durante el año. sí. En realidad es un proporcional que se le saca al empleado durante todos los meses, durante 12 meses, que se junta cada 6 meses y se le paga directamente. Es un sueldo más Claro, que no se sí. percibe en el sueldo. Mi pregunta es, ese dinero que se le saca al empleado, porque se le saca pero no se le dice, ¿qué Mm. se hace con esa plata? Usted que está en recursos humanos, ¿qué se le Y hace a esa bueno, plata? y bueno, Porque, esa, porque esa es la pregunta, porque si vos te pones a pensar, está bien, capaz que vos decís, tu sueldo, tu aguinaldo tu sueldo, por ejemplo, es de 800.000 pesos y tu aguinaldo va a ser de 400.000 pesos ahora en diciembre. sí, Y fue de 400 en junio. Pero sí, capaz que si en total serían 800. Pero si vos te pones a ver, tenés que esperar, es un pedazo que es como decir, te lo saco, lo invierto y te lo devuelvo dentro de 6 meses. Es una cosa así que hacen, exactamente. pero lo hacen con todos los empleados, no lo hacen con solamente uno. Por eso es la duda mía, es ¿quién es el Todo. que maneja la plata? O sea, es un truco, pero es muy loco, pero esa es la duda mía, porque usted como está en recursos humanos capaz dice, Invierte, no, el invierte, tesorero, etcétera, puede ser, no sé, invierte. se invierte. Queda el dinero en el mismo ámbito, ¿no? Y con eso mismo se paga después. Ah, O se bien. paga tal vez, suponete, para invertir en algún área, o suponete que se construye una ala nueva, o se necesita maquinaria, ¿no? Y esos pequeñitos aportes que son multiplicados Ayudan, por todos los empleados, eh, ayudan, claro. Y sí. más, suponete, en el caso de las provincias, ese dinero, bueno, vuelve supuestamente en obras, en obras de la casa de ellos, no, no muchas veces en obras para la población. Capaz que yo hablo de más, pero es la verdad. Sí. ¿O no? No, pero está bien, o sea, yo le pregunto, por Bueno, ejemplo, es impresionante decir,
cómo, o sea, está bien, o sea, el dueño es el negociador o sería el verdadero capo, vamos a decirlo así, porque sabe cómo hacer los negocios y hacer que toda la plata que ingrese del negocio sea rentable, incluyendo la plata Claro, del aguinaldo de los mismos empleados, porque también la reinvierte en ciertas cosas. Pero es increíble, por eso sí, siempre tuve la duda esa, porque es como que todos dicen, no, sí, porque el aguinaldo el aguinaldo es como un privilegio, pero si el aguinaldo es una parte de tu sueldo mensual, es como que está muy mal es tu enseñado derecho, eso. Claro, es es tu un derecho, derecho. Esto, claro, es un sueldo que te lo están aportar, pagando retrasado, básicamente, en dos cuotas, que en claro, realidad vos lo tendrás sí, que cobrar. Si vos te dieras cuenta, ese es, por ejemplo, si vos cobras 1.200.000, haces la división por dos partes, serían 600.000 pesos, y vos lo dividís directamente en 6 meses a esos 600.000 pesos, te daría 100.000 pesos. sí, Son 100.000 sí, pesos que quieras o no, te suman todos los meses a vos, claro, claro pero que no lo sí, estás viendo, ¿me entendés? Es como es no, un no, aumento, es un problema porque también es es como tu que derecho, se está devaluando el sueldo por ese mismo, puede ser eso también, igual que devalúa el sueldo, la sí, cláusula del pago del aguinaldo y no poder percibir esa plata en el sí, sueldo también. es así, es así. Cuando, a ver, uno empieza a analizar en profundidad, bueno, ves estas circunstancias. Lo que le interesa a la gente, bueno, el ansiado aguinaldo, ese sueldo que voy a cobrar para, bueno, las vacaciones o tal vez gastos, deudas, y ahora para Navidad, bueno, que son, en realidad es ese el gasto que tenés, pero queda, ¿no? Es decir, percibo un dinerito extra que me dan, no, no te dan nada, no te dan nada, te corresponde, es tu tiempo de trabajo, es Claro. legal, es Encima así. es como que está, usted fíjese que es como que está la forma de la paritaria sistemática que tiene el pago ese laboral ayuda a que cuando los nenes no están en vacaciones en junio, vos tengas una plata para poder salir y gastar, que es incentiva al gasto en económico nacional. Y en Vuelve el diciembre, dinero. como viene la excusa de la fiesta y las vacaciones, tenés otro pedazo para poder fomentar el Sí, consumo en realidad. Pero es como que está muy meticulosamente armado. Vos te pones a sí, ver, está bastante bien claro. armado. Claro que sí. Acá, en mi provincia, hay unos dineritos que se llaman los chachos, que se pagaba antes a toda la repartición pública. Es un invento, en realidad. Es una moneda que tiene solo La Rioja. Y hasta el año pasado nos pagaban a todos un porcentaje. Después, bueno, problemitas así y dejaron de circular. Pero actualmente las personas que decidan tener chachos les da la posibilidad de hacer viajes internos. O sea, los descuentos en los transportes, en los hoteles, pero esos hoteles son de las personas del gobierno, de los Claro. funcionarios, de hijos de los funcionarios, o sea que el dinero vuelve para ellos. Básicamente sería. Y yo Sí, lo que yo había notado, yo creo que justo sacó ese tema del dinero y justo me hizo acordar que fue cuando tenían problemas para darle en realidad para no darle problema. El problema era que el Estado demandaba y enviaba el dinero para pagar a todo lo que era activo público, como a la policía, profesores, etcétera. Y el problema era que cuando ingresaba al municipio, no al municipio, sino cuando ingresaba a la intendencia o la persona que manejara la provincia, ahí empezaba el problema con que no se podía pagar, que no alcanzaba, etcétera. Yo no sabía si realmente es cierto o no es cierto, usted que lo vive ahí, el hecho de que no alcanza esa es una realidad, pero el hecho, yo quería saber era porque vos fomentás, lamentablemente, hay pasa que que llegar al fomentan, gobierno. es,
Ay, se cortó. Sí, sí, ahí está. Ay, Ahora. no te pude Ahí escuchar. está, ahí está, ahí se puede. Se cortó, se cortó. Bueno, no sé qué nos quisiste decir, Agustín. No pasa nada, no pasa Ahí nada. quedó. Ahí lo dejamos ahí porque si no se nos hace más larga la clase. Explique, Ahí, explique. ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste. Eso. Ahí estamos. A ver que te pueda escuchar. ¿Me ¿No? escucha? Bueno, dale, dale. Sí, y yo tengo que seguir. Ah, me excedí, pero no importa, no importa, no importa, no importa. Sí, 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 ahora sí. Ahí está. Estaba por mostrar la última partecita, que esperen, que no sé si lo están viendo, creo que no, creo que sí, pero ya lo dejé de compartir. Que vamos a compartirlo de nuevo. A ver, vamos a presentarlo de nuevo. Que les queda solamente, quedaba analizar, bueno, las licencias, que acá depende el tiempo, ¿sí? Que se tome las licencias. En este caso es por matrimonio. Ahí lo van a ver después cuando ingresen qué son los días que se toman. Hay un calendario donde se toman los días que son 12 días nada más de vacaciones. Y se hace lo mismo. Se realiza la antigüedad, tienen ustedes, bueno, el sueldo básico, ¿no? El presentismo, pero solo de los días que esa persona está con nosotros. O sea que no se tomó sus vacaciones. Y después tienen, bueno, ya para calcular el sueldo bruto, ¿no? El sueldo neto, teniendo en cuenta el sueldo bruto más las deducciones, el sueldo neto. Y ahí tienen. Ese se los cargo, ¿no? Para que ustedes lo vean, que es básicamente una repetición de lo mismo. Sabiendo presentismo y sabiendo las fórmulas, el resto lo maneja. Y los porcentajes, ¿no? Que se paguen. Eso ya. Todo eso lo deja para verlo. Lo dejamos, sí, 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 lo Perfecto. dejamos. Y el día martes 23, a partir de las 9 de la mañana, y el día lunes 22 o viernes, si ya tengo el listadito de quiénes son los que pueden rendir, tengo que otorgarles la contraseña, ¿sí? Para que puedan ingresar al cuestionario y lo puedan realizar, ¿sí? Si no, no se abre el cuestionario. Le consulto, nosotros tenemos que revisar, o sea, puede estar habilitado para revisar los cuestionarios anteriores de las evaluaciones que tuvimos, así podemos estudiar. No. Bueno, ahí lo vamos a habilitar. Sí, 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 no, no hay problema en ese caso. Déjenme que haga ese paso, si se Gracias, puede. profe. Bueno, me voy porque tengo que continuar. Y después queda el 29, aquellos que no pudieron rendir, y después, si no pueden rendir, ya tienen una fecha. Ya piden, se comunican con sus representantes, fijamos una fecha que yo tenga disponibilidad y rinden. Esas son todas las opciones. Y notas. Si ustedes rinden el día martes 23, el 25 o el 24 capaz a la mañana, ahí directamente cargamos, ¿sí? Y sus representantes ya van a estar sabiendo que, bueno, que rindieron y que han aprobado o que tienen que recuperar todas las condiciones. Lo importante es llegar al lunes, tanto administrativa como pedagógico, que son en el transcurso del fin de semana. Si hay algún cuestionario que yo vea en el sistema que no está, les voy a estar comunicando para que los realicen, ¿sí? Y puedan rendir el cuestionario sin ningún tipo de problema, ¿sí? Gracias, Porque profe. es mejor así, Ujú. tener todos los temas, pero yo me voy a poner a revisar a quién le falta alguno. Si no me comunico es porque en el sistema están todos cargados. Si no, me voy a comunicar. Y los voy a molestar el fin de semana para que fijemos un horario y lo rindan, ¿sí? Para que puedan. ¿Cuál sería la última clase que tendríamos? ¿Sería la evaluación lo último? ¿Hoy sería la última? Hoy teórico es hoy. El próximo martes ya ustedes rinden, tienen todo el día, tienen martes desde las 9, el 23, 24, 25 hasta las 12 de la noche, lo dejamos para que ustedes lo hagan.
Ah, claro. Y día viernes recién estarían las notas. Ahí está. Lo dejamos varios días. Sí, con ustedes creo que quedé de esa manera. Sí, de El estirarlo un poquito 20. más por las familias y las fechas. Sí. Y bueno, si quieren lo dejamos hasta el viernes. Y ya Ujú, está. sí. Viernes, ya lo voy a anotar, que ustedes, porque otros han elegido rendir el martes 2 horas, pero no quieren rendir el 24 y el 25 ni nada. El martes 2 horas me pidieron. Estar insertos en la plataforma. Es otra opción, pero tal vez es un poco más estresante, ¿no? Claro, aparte de como No, sabemos que tienen algunas familias, Yani por ejemplo tiene sí, no. familia, otros, capaz que Norma también tiene su familia, No, es complicado. no lo vi factible, no me gustó la idea, pero bueno, otros cursos deciden así. Ellos, bueno, yo hago lo que me dicen. Ujú. Esa opción, basta de esa opción. Bueno, me voy, Agustín, porque Gracias, debo profe. salir en un ratito. A las 6 sigo con el otro grupo, ¿sí? Así Bueno, que, bueno, un gusto haber compartido vos, con vos que pudimos debatir, hacer una Argentina distinta, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. y Saco por aclarar algunas dudas igual, porque es lindo por ahí claro, hablar. Lo que sí, es preguntar, yo pregunto mucho porque no, me está muy interesa bien. saber cómo por ahí una Así se persona que aprende. tiene mucho más experiencia que yo en otros ámbitos y ha trabajado con diferentes tipos de personas, percibe la situación y las áreas, ¿yo? O sea, es importante. A mí es bueno tenerlo, no como decir, voy a repetir lo que me dijo la profe, sino como para tener un criterio de otro profesional y aprender igual también, porque es Vos importante también. conozco tu fundamentación, porque los Ujú, jóvenes hoy tienen esa facilidad de observar, de tener acceso a muchos medios, y lo bueno es ser su propia fundamentación, no repetirla, porque hacia ahí se quiere, que la persona repita lo que se dice. No, el joven tiene que hacer su propia fundamentación, porque puede decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero, esto me sirve, esto no me sirve realmente. Porque si ujú. no, así nos llevan de acá. Sí, ¿Y cómo hacemos que no nos lleven de acá? Estudiando, sí. formándonos, ¿sí? Eso es lo que hay que impulsar siempre, 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 para que no tengan que hacer trabajos que no les gustan, que es digno, no lo vamos a negar, es digno, pero si pueden elevar, mucho mejor. Si Y podemos bueno, elegir y trabajar de lo que nos gusta, ya es una y van muy a, buena diferencia. van a tener una vida buena, con todo eso que quieren ustedes, todos Sí. los lujos o los lujos que ustedes como jóvenes se merecen. Pero hay que llegar a eso, ¿sí? Ujú. Y más a través de sus propios logros. Donde ahí pueden decir, esto yo, Agustín, lo conseguí, nadie me lo dio. Eso no todos lo dicen. Esa es la forma, creo, que deberíamos hacer con hijos, sobrinos, nietos, alumnos, ¿no? Pero si no, no nos sirve así. No sé, acá hay que cambiar mentalidades, creo. Dejar esa mentalidad antigua, que es muy buena que nos den todo. Está buenísimo que nos den, porque no haces nada, pero no te sirve. No te sirve Claro. porque no aprendiste, no te No sacrificaste, te no preparas, claro, no estás preparado en realidad. nada, 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 no sirve. Más vale que uno pueda lograr esos medios. Eso es lo bueno. Así que hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Bueno, Agustín, me voy, porque Gracias, llego profe. justo Gusto. a los minutitos, ¿sí? Te agradezco por hacer las clases dinámicas y con mucho debate que no siempre se dan. Algunas veces las clases son muy de contar, de contar, de contar sobre los temas, nunca debatir, que yo busco muchas veces esto, no se da, pero siempre en alguna fecha de los inicios hay alguien que tenga esta apertura, ¿no? De opinión y de querer eh, conocer más allá de lo que vive cotidianamente. Eso a Ujú. mí me encantó.
y siempre lo he mencionado, como te dije, en las reuniones de los grupos que teníamos, que consideré varios alumnos, ¿no? que tienen digo que es una capacidad, porque no todos lo tienen, no todos, algunos tienen ser oyentes, pero nunca debatir. Eso Ujú. es lo más complicado algunas veces. O Sí, animarse, ¿no? sí. El animarse creo que también Sí, es el primer paso. sí, sí, Después sí, de debatir, uno va prolijando su forma de diálogo con el que lo rodea, pero claro. el hecho de no tener miedo por prejuicios o por cosas, porque es como tener en cuenta, uno tiene que decir, se tiene que medir de lo que habla, pero todo depende de la situación. Siempre todo depende de la situación. Y en este caso, si el debate es ameno, si la situación de la charla es amena, uno no tiene Sí, por qué tener miedo a preguntar cosas, ¿me entendés? Porque sí. ya no. Yo creo que es una cuestión también de educación y de crianza. Quizás los antepasados o las generaciones anteriores tenían eso de que no andes preguntando esas cosas, no andes preguntando lo otro. Y es como que era un concepto que quieras o no, si sos muy chico, te va marcando, te va, ¿cómo se dice? Condicionando tu Sí, naturaleza curiosa, y eso es lo que no te permite por ahí empezar a tener esto, ¿viste? Que es algo básico, como sentarse a charlar, ¿viste? Porque las clases son para eso en realidad, no solamente para aprender, o sea, es yo, para te- poder debatir sobre lo mismo. yo tengo una alumna en uno de los cursos que el otro día se enojó porque debatíamos en secretariado escolar la reforma educativa por el tiempo. Al contrario, eso es aprendizaje. Ujú. No solo te vas a limitar al tema, sino a lo que puede llegar a suceder, más un grupo que está terminando. Entonces, Sí, no comparto, la respeto, le dije, yo sí. respeto tu opinión, pero no la comparto porque estás aprendiendo igual. Y capaz que estás aprendiendo del otro, de la opinión que tiene el resto de tus compañeros. Es que ese es el problema, ese que hoy en día yo creo que la generación actual, o sea, yo lo veo como como un punto de inflexión o como un punto que veo que se centran mucho en su propia opinión y no ven al resto en general. No nos vemos como sociedad, sino que nos vemos como individuos.